Muy buenos días, Dios les bendiga, saludos a todos. Eh, Voy a hablar acerca del tema ¿qué necesito o qué debo hacer para ser salvo? Este tema de este día es un tema muy importante, hermanos y amigos. Muy importante porque esta pregunta se la han hecho muchas personas y algunas que se la han hecho esta pregunta, no todos han logrado encontrar la respuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que han partido sin haber encontrado la salvación. Este tema, que es un tema evangelístico, eh, lo voy a hablar con el fin de sintetizar de una manera sencilla lo que dice la palabra de Dios. Los pasos que debemos de hacer nosotros los humanos para encontrar la salvación o encontrarnos con el Señor Jesucristo en esta tierra, ¿verdad? Hoy en día hay muchas religiones que le enseñan muchos pasos de cómo hacer para llegar a Dios. Algunas le dicen, bueno, si usted está en el televisor, levante su mano y haga una oración, ¿verdad? Y al terminar esta oración, usted es hijo de Dios. Otros dicen, haga esta oración de fe. Otros enseñan de diferentes maneras cómo uno puede llegar a Dios, ¿verdad? Pero debemos de saber claramente cuáles son los pasos que una persona debe de cumplir para poder llegar a conocer el plan de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos de Evangelio nos referimos a la buena nueva o la buena noticia de salvación, ¿verdad? Porque Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas noticias? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Esas son las buenas noticias frente a este mundo que cada día está perdiéndose en el pecado, en la corrupción y en todos los males de este mundo, ¿verdad? La destrucción del medio ambiente. Ahorita estamos viviendo tiempos de pandemia, está todavía el coronavirus y no sabemos hasta cuándo. Mira, hoy es 19 de julio de este año 2020 y no sabemos hasta cuándo irá a estar el coronavirus. Pues entonces vamos a hablar acerca de este tema. Y estimado amigo, en este día yo quiero que la palabra de Dios hable a tu corazón, ¿verdad? A veces en medio de los problemas, las necesidades, el desempleo, la falta de dinero, falta de trabajo, falta de salud física, se nos puede venir a nosotros la pregunta, ¿qué hacer? Nos sentimos de repente angustiados, no hallamos una respuesta, nadie nos apoya y necesitamos, ahí donde el ser humano está dependiendo totalmente de Dios. Porque los seres humanos tenemos esa costumbre, cuando tenemos un trabajo, tenemos salud, tenemos dinero, tenemos todo, no necesitamos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes llegar a ser el hombre más rico de la tierra, pero si no tienes a Dios, simplemente no tienes nada, ¿verdad? Porque tú en la tienda no vas a comprar un kilo de paz, un kilo de misericordia, un kilo de bondad, un kilo de fe. Esas cosas no se compran en la tienda. Esas cosas te las da Dios de manera gratuita, si tú lo deseas y si tú lo buscas de corazón. No con el fin de llenar tus propias expectativas, sino con el fin de llenar tu alma, tu espíritu, tu corazón, ¿verdad? Hay personas que ahorita están en cualquier religión, pero todavía las religiones en las que están no le han dado esa libertad verdadera de conocer a Cristo. Y cuando hablo de libertad verdadera no me refiero al libertinaje que algunas religiones permiten, ¿verdad? Hoy en día hay religiones que permiten toda clase de libertinaje. Algunas permiten el licor, algunas permiten en las calles que anden la gente alborotada, ¿verdad? Siguiendo tradiciones, ¿verdad? O pagando promesas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el Perú hay muchos lugares de peregrinaje. Hay gente que se va a tal lugar
y camina kilómetros y kilómetros solo para ir a tocar a una cruz que está ahí. No tiene ningún sentido, eso no nos lleva a Dios. O tal vez de repente tocar a una imagen ahí de un santo, ¿verdad? La Biblia no menciona nada de eso, que nosotros debemos de venerar o adorar a un santo. La Biblia dice claramente que debemos de adorar a un Dios todo verdadero, todopoderoso. Entonces, vamos a tratar de que este tema en un corto tiempo nos hable claramente cuáles son los pasos para encontrar la salvación. Pues bien, el primer paso que quiero hablar en este día es, por ejemplo, el primer paso que toda persona debe dar es, primeramente, acudir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ante este mundo, ¿verdad? Cuando la persona tiene la sed de Dios, tiene el deseo de buscar a Dios y anhela conocer a Dios, porque por medio del pecado de repente se encuentra en una condición crítica, entonces ahí es donde entra a tallar la palabra de Dios. Y el primer texto que vamos a leer acerca del primer paso es oír la palabra de Dios, oír. En Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los seres humanos hemos escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero una cosa es que tú la oigas por este oído y te salga por el otro la palabra de Dios. Oír significa atender el llamado de Dios, ¿verdad? O sea que cuando la persona tiene interés de conocer a Dios, tiene ese deseo, ese anhelo. En su corazón siente la soledad, siente la tristeza, siente la melancolía y lógicamente el espíritu está contrito o arrepentido por el pecado, por la misma situación que ha vivido la persona. Entonces la persona tiene el deseo de oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así dice Romanos 17. Así que el primer paso para encontrar la salvación es oír la palabra de Dios. Mateo 11:28, también el Señor Jesucristo alentaba ahí a los seguidores, ¿verdad? A los que lo escuchaban. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si queremos descansar de nuestros pecados, dejar de vivir una vida corrompida, una vida de injusticia, una vida alejada de Dios, sin ninguna esperanza, entonces lo primero que Dios nos recomienda, el primer paso es oír la palabra de Dios. O sea, venir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos esa paz, quiere darnos esas cosas que no se pueden encontrar en ningún lado. Y eso es la tranquilidad, la paz, la reconciliación con Dios. El versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Si nosotros queremos descansar de nuestra alma, de nuestras cargas y de nuestro mismo pecado, entonces debemos de oír la palabra de Dios. Venir a Dios, creer en Jesucristo, ¿verdad? Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso para encontrar la salvación es oír la palabra de Dios. El segundo paso, ¿cuál es? Muy sencillo, ¿verdad? Creer en Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para creer en Jesucristo debemos atender lo que dice su palabra, ¿verdad? Creer, no solamente creer por creer. Hay personas que creen en Jesucristo, pero no le obedecen, ¿verdad? Tú puedes creer en Jesucristo porque te han hablado o por medio de esa religión has oído, ¿verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y todas esas cosas. Pero para creer en Jesucristo debes de creer de corazón, ¿verdad? No creer por creer. El diablo cree, pero sin arrepentimiento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tú crees que Dios existe, bien haces. También debes de saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Pues hasta los mismos demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Tú crees que Dios existe, bien haces, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Mas sabes tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, en otras palabras, creer en el Hijo de Dios, pero de corazón. O sea, creer que Él vino,
de parte de Dios y vino a darnos esperanza a los seres humanos. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el segundo requisito que cualquier persona debe tener para poder llegar al cielo, cumplir el plan de salvación, es creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no creerlo de una manera como se cree hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay personas que andan con un crucifijo o que cuelgan ahí un crucifijo en la pared. Inclusive hay unos que tienen hasta 20 crucifijos así donde quiera y creen de que un crucifijo les va a proteger, cuando un crucifijo solamente es una cruz, y la cruz para nosotros los cristianos simplemente es un símbolo de muerte, porque en la cruz fue crucificado Jesucristo, pero Jesucristo no se quedó en la cruz, Él resucitó, Él está vivo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que si yo quiero creer en Jesucristo, no tengo necesidad de andar una cruz acá colgada, una cruz grande, ¿verdad? No hay necesidad de eso. Eso lo enseñan las películas de Hollywood, ¿verdad? Cuando le ponen el crucifijo ahí a una persona que puede estar endemoniada y toda esa cosa, ¿verdad? Nosotros creemos en el Hijo de Dios porque Él vino, dice la palabra de Dios, al mundo. Así que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso creo yo en el Señor Jesucristo, porque yo creo que creyendo en Él, yo tengo vida eterna, ¿verdad? Y esa vida eterna es la que Él promete dar. Pero también hay otros pasos que debemos de cumplir para poder mantener esa promesa en nuestra vida, ¿verdad? No es que ya creo en Jesucristo, ya tengo la vida eterna, entonces voy a ir donde sea, voy a hacer lo que sea, voy a vivir como sea, voy a pensar lo que sea, pero sin agradar a Dios. Entonces yo ya no estoy creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es oír la palabra de Dios, oírla, o sea, retener lo que Dios me está diciendo y tener deseo de acercarme a Dios. La otra es creer en Jesucristo, pero creer de una manera respetuosa, ¿verdad? No creer por creer, porque hasta los mismos, vuelvo a repetir, los mismos demonios creen en Dios, pero ellos no se arrepienten. Así que, amigos, si tú crees en Dios y en Jesucristo, debes de procurar entonces seguir y tratar de obedecer lo que Jesucristo te dice. Así que en este día estamos viendo el segundo paso, ¿verdad? Creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dice Juan 3:16. El tercer paso, de una manera sencilla, es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? La persona que quiere salvarse, quiere tener una relación cercana con Dios, debe tener ese deseo sincero en su corazón, ¿verdad? De dejar la vida pecaminosa, la vida de las obras de la carne y volverse a Dios. Porque arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de parecer, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que no hay nadie que sea justo delante de Dios, ¿verdad? Así dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Debido a que ninguno de nosotros los seres humanos somos perfectos ni merecemos ir al cielo, es entonces donde entra a tallar el arrepentimiento. O sea, todas las personas de que nacemos de pequeñitos, ¿verdad? Inclusive el niño de 10 años ya conoce ciertas cosas, ¿verdad? El niño va aprendiendo. Él sabe que a ciertas cosas no las debe hacer. Entonces, cuando somos adultos y ya hemos vivido una vida de conocimiento, porque hemos escuchado la palabra de Dios donde quiera que nos han hablado, o en cualquier religión se nos habla de la necesidad de arrepentirse de nuestros pecados. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a leer otro texto. A ver, Romanos 5:12. A ver, ¿qué dice Romanos 5:12? Acerca de el estar arrepentido, Romanos 5:12.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, esa es una afirmación de que todos somos pecadores, ¿verdad? Ahora vamos a leer Lucas 13 del 1 al 5. Lucas 13 del 1 al 5, a ver. Lucas 13 del 1 al 5, a ver. Estamos viendo este tercer paso, ¿verdad? Acerca del arrepentimiento. Entonces Lucas 13 del 1 al 5 dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había, dice, mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, pensad que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, Jesús está hablando acá a los judíos acerca del arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es importante para que tengamos una oportunidad de reconciliarnos con Dios. O sea, si una persona quiere detenerse, hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y reconoce sus pecados y quiere empezar una nueva vida con Dios, entonces lo más lógico que debe buscar es el arrepentimiento, ¿verdad? Pero arrepentimiento no significa que yo voy a ir donde un hombre, quien sea, y yo voy a confesarle mis pecados y luego la persona me va a decir, bueno, haga 10, rece 10 Ave María o 10 Padre Nuestro. Eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento significa un cambio de parecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona reconoce que ha cometido pecado delante de Dios. O sea, la persona hace un mea culpa, ¿verdad? Como dicen. Y la persona dice, yo me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Porque reconozco que no soy justo delante de Dios, ¿verdad? Y debo de arrepentirme, porque si no me arrepiento, yo voy a morir en mis pecados, ¿verdad? Hay personas que creen de que ya con la muerte se termina todo, pero no es cierto. Si morimos en el pecado, ese pecado lo llevamos a la eternidad. Así que ahí es donde está la gran necesidad de arrepentirnos, o sea, de buscar el arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, entonces la persona busca, ¿verdad?, los caminos de Dios. Eso nos va a llevar al arrepentimiento. O sea, la persona dice, hombre, voy a dejar esta falsa religión o voy a dejar de hacer lo que vengo haciendo, este estilo de vida, este pecado que estoy cometiendo y voy a buscar a Dios porque quiero arrepentirme. Entonces la persona voluntariamente, ¿verdad? No obligadamente, voluntariamente dice, voy a buscar a Dios, voy a buscar los caminos de Dios. Entonces la persona le dice a un hermano, ¿verdad? A cualquier hermano cristiano le dice, hermano, yo tengo el deseo de buscar al Señor, ¿verdad? Quiero arrepentirme de mis pecados, hermano. Yo reconozco que soy pecador y que he vivido una vida desordenada o he vivido una vida en una religión que no me ha llevado a Dios, ¿verdad? Así que ese es el tercer paso, el arrepentimiento de nuestros pecados. El cuarto paso para ser salvo es que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿A quién? No al hombre, ¿verdad? Sino a Dios, ¿verdad? A Dios podemos confesarle nuestros pecados y reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, aceptarlo como nuestro Salvador, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos a Jesucristo, ¿verdad? Estamos confesando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces vamos a leer un texto ahí acerca de confesar a Jesucristo, ¿verdad? A ver, Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. A ver. Mateo 10, 32 y 33. Hay personas que dicen, yo creo en Jesucristo, pero no lo dan a saber, ¿verdad? Ni lo manifiestan. Pero nosotros los cristianos sabemos
que para poder llegar a Dios tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces Mateo 10, 32 y 33 dice así de esta manera. Ahí dice el Señor Jesucristo, dice, a cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, para poder llegar a Dios, para poder cumplir el plan de salvación, debemos de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y aceptarlo a Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Ese es el cuarto paso, ¿verdad? Confesar a Jesucristo. Vamos a reafirmarlo con otro texto rápidamente, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces toda persona debe de confesarle, ¿verdad? Creyendo en su corazón que Jesucristo fue levantado entre los muertos. Así seremos salvos, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí es donde entra el tema, ¿verdad? De confesar a Jesucristo, ¿verdad? Pero confesarlo públicamente, o sea, hermano, yo quiero confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados, yo quiero obedecer el Evangelio. Y el quinto paso, ¿verdad? Para poder ser salvo, hermano, de una manera sencilla, amigo, tú necesitas ser bautizado para perdón de los pecados. Ese es el quinto paso y el último. Ser bautizado para el perdón de los pecados. Hay personas que insisten que solamente debe haber un bautismo, ¿verdad? Y la Biblia está totalmente de acuerdo con ella. Sin embargo, hay que entender cuál es el verdadero propósito del bautismo, ¿verdad? Y el verdadero propósito del bautismo, hermano, es cumplir el mandamiento del Señor, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo le dio el ejemplo a los judíos cuando Él se bautizó. ¿Se acuerdan? No era que Jesucristo tenía pecado, sino que Él quería darle el ejemplo, servir de ejemplo a aquella generación que estaba ahí, ¿verdad? Dice que Él vino al río Jordán y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo en Juan 3, versículo del 5 al 6, ¿verdad? Entonces Él se puso como ejemplo, o sea, Jesucristo fue el primer ejemplo. En la Biblia, hermanos y amigos, no encontramos ningún ejemplo de bautismo de niños, ¿verdad? En la Biblia, en ningún texto bíblico usted encuentra que los niños tengan que bautizarse, ¿verdad? Porque el texto de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando dice Jesús, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando habla Jesús ahí de criatura no se refiere a los niños, se refiere a todos los hombres, a toda la raza humana, porque todos los hombres son criaturas de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros obedecemos el evangelio y nos bautizamos, hasta en ese momento somos llamados hijos de Dios, porque hemos creído y aceptado el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, todas las personas que andan afuera y que usted les pregunta, ¿usted es hija de Dios? Bueno, la mayoría, inclusive de otras religiones, le dicen, sí, yo soy hijo de Dios. Pero de repente no han escuchado el verdadero evangelio o siguen doctrinas y prácticas religiosas que no te llevan a Dios. ¿Por qué? Porque si una práctica religiosa no te hace obedecer la palabra, la verdadera palabra de Dios, entonces tú estás siguiendo preceptos, conceptos y enseñanzas humanas o doctrinas humanas, pero no lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Además, nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que
los apóstoles, ¿verdad? Ellos predicaron el evangelio. Y en Hechos 2:38, precisamente cuando Pedro predicó el primer sermón y le habló a la multitud y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él le habló a los judíos que habían crucificado a Jesucristo. Ellos se preocuparon. Cuando Pedro les predicó el primer sermón, que fue el primer sermón en la era cristiana, ya en el Nuevo Testamento, dice la Escritura que Pedro les predicó y ellos se arrepintieron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos entonces? O sea, si somos culpables de haber crucificado a Jesucristo, usted lo puede leer todo eso en el libro de Hechos, capítulo 2. Dice que Pedro les predicó y en el versículo 38, verá, cuando ellos se sintieron culpables, acusados su conciencia de que habían matado a Jesucristo, dice que Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, esas fueron las palabras que Pedro le habló a la multitud. Y dice la Escritura que en ese día fueron bautizadas más de 3,000 personas. Y prácticamente ahí es donde se inaugura la iglesia del Señor o la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos creyeron en el Hijo de Dios y fueron bautizados para perdón de sus pecados. Y dice la palabra de Dios que en ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia la componen los miembros del cuerpo de Cristo. O sea, cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto, ¿verdad? También hay otro ejemplo en Hechos 22:16 de personas que fueron bautizadas para el perdón de sus pecados. A ver, leamos ese último texto de Hechos 22:16. A ver, y ahí vamos a finalizar en esta clase bíblica sobre el plan de salvación, ¿verdad? Cualquier persona sencilla, de una manera sencilla, necesita obedecer este plan de Dios, ¿verdad? Para salvación, ¿verdad? Y no es para que tú te vuelvas religioso o abandones una religión por abandonarla, no. Es lo que Dios determina en su palabra para poder estar seguros de nuestra salvación. O sea, esto que te estoy hablando, los 5 pasos para salvación, es lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros. Nosotros no necesitamos ganar adeptos para la iglesia. Nosotros lo único que hacemos es procurar cumplir y llevar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Así que Hechos 22:16 dice así, 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De este hombre Ananías, ¿verdad? Cuando le estaba, Pablo estaba relatando su conversión, ¿verdad? O sea, nosotros lo único que necesitamos los seres humanos es volvernos a Dios a través de la obediencia en su palabra por medio del evangelio. Es nada más, eso es lo único que se necesita, ¿verdad? Así que si el bautismo es para perdón de los pecados, entonces es válida la práctica de bautizar a niños recién nacidos. La Biblia dice que no, ¿verdad? La única forma por la cual una persona puede decir que ha sido bautizada es a través del ejemplo bíblico, ¿verdad? Que hemos dado. O sea, el pecador, siendo adulto, entendiendo completamente el mensaje, ¿verdad? Se bautiza para perdón de sus pecados. Y las palabras de Cristo, id y predicar el evangelio a toda criatura, en Marcos 16, versículo 15 y 16, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas palabras el Señor Jesucristo se las dio a sus apóstoles para que ellos llevaran el evangelio a las naciones.
Y es lo que nosotros los cristianos estamos haciendo, llevando el evangelio a las naciones. Y en este día, amigo, quiero darte estas palabras. Dios desea que obedezcas y cumplas estos pasos para la salvación, que son 5 pasos sencillos. 5 pasos sencillos. Y te voy a decir estas palabras en este día, amigo o hermano, que de repente, o amigo religioso. Dios espera que el pueblo se arrepienta. Dios espera que las naciones se vuelvan a Dios. Si las naciones obedecen a Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, va a venir, y todos los que hayan obedecido el evangelio y permanezcan fieles a Dios en obediencia a su palabra, ¿verdad?, irán a vivir a la vida eterna, a un lugar de gozo, de paz, de amor, de bendición. Pero todas las personas que oyen este evangelio, estas palabras, ¿verdad?, este plan de salvación, todas las personas que oyen la palabra de Dios, o personas que están en cualquier religión, pero no obedecen a Dios, si esas personas mueren en esa condición, mueren en el pecado. Y si mueres en el pecado, solamente te espera el castigo eterno en la eternidad. Porque allá en la eternidad uno ya no se puede arrepentir, ¿verdad? Uno ya no puede cambiar su situación. Así es que, amigo o hermano, que de repente te hayas apartado de Dios o estés viviendo en una religión falsa que no te lleva a Dios, practicando el pecado y creyendo que eres salvo, yo te digo en este día, arrepiéntete de tus pecados, vuelve tu corazón a Dios, ¿verdad?, y obedece estos pasos y tendrás esperanza de vida eterna, ¿verdad? Después de cumplir estos 5 pasos, el último paso que el Señor espera de cada uno de los que creen en su palabra, Él espera la fidelidad. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el último paso, o sea, permanecer fieles a Dios, obedeciendo su palabra. Si obedecemos al pecado o a la obra de la carne y nos apartamos de Dios, aún habiéndonos bautizado, así para perdón de pecado, no entraremos al reino de Dios. Y si tú, amigo, vuelvo a repetir, escuchas este mensaje, pero no lo obedeces y no obedeces a Dios, y no te reconcilias con Dios, no te arrepientes de tus pecados, ¿verdad?, no te bautizas y mueres en esa condición, bueno, lo único que te espera es castigo eterno. Serás castigado eternamente y para siempre, alejado de la presencia de Dios. Yo espero, en el nombre de Jesucristo, que la persona que escuche este mensaje, ¿verdad?, tenga un corazón humilde para creer y obedecer la palabra de Dios. En este día la invitación está hecha. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Mañana puede ser tarde. Muchas personas han dicho, después, hermano, o mañana, o dentro de 5 años, es que estoy muy joven, o sí, hermano, lo voy a hacer, cualquier día lo voy a hacer. Cuidado, amigo, no pensemos así ni hablemos así. Dios es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? Así es que el día de salvación es hoy. Dios te invita en este día a que te reconcilies con Dios y obedezcas estos 5 pasos de salvación si deseas de todo corazón heredar la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos de Trujillo, Perú, a todas las iglesias de Cristo en el mundo entero. Y amigos que escuchen, puedan escuchar este mensaje de igual manera. Saludos, que Dios te bendiga. El deseo de Dios es que tú te acerques a Dios y obedezcas el plan de salvación que yo te he hablado en este día. Y amigo religioso que de repente estás en una religión, ¿verdad? Cualquier religión, yo te invito también en este día a meditar en la palabra y obedecer el plan de salvación de parte del Señor, para poder estar seguros de nuestra fe. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.